Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y la semana pasada, la asociación GCM, la entidad responsable no solamente de agrupar a centenares o casi miles de empresas dedicadas a la telefonía a nivel global, también además responsable de la organización del Mobile World Congress en distintas regiones del mundo, estuvo haciendo un evento. Y en este evento convocaron a distintas empresas o consolidados o representaciones sociales vinculadas a las telecomunicaciones. Estuvo el viceministro de Comunicaciones, estuvo Rafael Muente, presidente de OCIPTEL, estuvo Alejandro Adamovich, también presidente de GSMA Latinoamérica, con quien hemos conversado aquí en Metadata hace un par de años acerca del 5G, y una serie de operadoras vinculadas también a esta industria. Y la ponencia de Carlos Guamán, consultor en temas de tecnología e innovación también de DN, pues puso la alerta en varios temas que pasaban desapercibidos. Hay dos asuntos importantes respecto a su presentación, y uno tiene que ver con una buena noticia y el otro con una mala noticia. La buena noticia y la mala noticia van a ser comentadas justamente por Carlos Guamán. Él es, aparte de economista digital, de acuerdo a su rótulo en LinkedIn, él es también miembro de DN Consultores y responsable también de traspasar esta data que se obtuvo también de reportes de OCIPTEL y hacer notar justamente este extraño, pero hasta cierto punto predecible desbalance en la accesibilidad de Internet en nuestro país. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Metadata de RPP. Buen día, Jesús. Gracias por la invitación y qué bueno que podamos charlar sobre estos temas porque, digamos, precisamente la senda de evolución que hemos tenido durante los últimos años en el acceso y uso de Internet en el último año ha traído consigo algunas buenas noticias, pero también algunas malas noticias que es importante revertir porque no podemos permitir que nuestro país se quede a la saga en esta ola y tendencia de cada vez aprovechar este recurso tecnológico para el bienestar de las personas. Y estamos absolutamente de acuerdo en que vivimos en una época floreciente de la conectividad en donde, vamos, desde la zona urbana, desde el casco urbano, bien cómodos somos y bien privilegiados somos porque estamos hiperconectados. Y para poner en contexto, el año pasado, lo conversábamos también en Metadata con diversos especialistas, el Congreso aprobó una medida que obligaba a las empresas operadoras a garantizar el 70% mínimo del plan contratado en temas de conectividad. Un hecho que lo discutimos abiertamente aquí en el podcast, atentaba directamente contra la expansión de planes porque los presupuestos se reorientaban, y es una métrica más aplicada a fibra óptica que a HFC, que justamente es la conexión predominante en el país. Y este año, que ha transitado ya luego de esta medida dictaminada por el Congreso, ha provocado un elemento en negativo muy preocupante, Carlos, que tú lo manifestaste. Por favor, en resumen, ¿qué ha pasado en este año respecto a la accesibilidad en Internet? Sí, mira, si empezamos por la buena noticia, es que para quienes tenemos ya el servicio, encontramos una caída sostenida de precios, que por ejemplo, solamente para dar un par de puntos en el tiempo, hace 5 años en Internet móvil, cada giga que nosotros consumíamos tenía un precio de 11 soles por giga. Al primer semestre de este año 2022, según información oficial publicada por OCIPTEL, se ubica en menos de 2 soles. Es decir, una caída en el orden del 80 al 90%. Y en Internet fijo la situación es similar. Entonces, esto ha permitido que, insisto, para quienes ya tenemos el servicio, el nivel de consumo ha crecido de manera sustancial. Para ser concretos, el número de gigas que al mes, en promedio, los más de 30 millones de conexiones de Internet móvil tienen al mes, ha pasado de apenas 1 giga en el año 2017, que ya parece pues hace muchísimo tiempo, a más de 10 gigas. Entonces tenemos que, este es un aspecto favorable, pero sin embargo quisiera subrayar que esto es lo que está ocurriendo con quienes ya tienen el servicio. La cuestión es que ocurre con quienes no lo tienen, ¿no? Y es allí donde entra a tallar este aspecto que tú has mencionado, por ejemplo, que ha significado que el número de conexiones de Internet móvil en el país, por primera vez desde que existe el registro de este tema,
ha caído de un 80% de peruanos a 78% de peruanos, ¿no? En A concreto, ver, sí. perdóname ahí, Carlos, para poner en letras negras lo que acabas de decir para alguien que no haya de repente asumido la referencia. Es decir, desde que llegó Internet en el Perú, al Perú, el año 90 y tantos, cuando las cabinas públicas, en fin, luego, en los últimos 25 años hubo una expansión enorme del servicio. Es decir, llegó a todo, trató de llegar a la mayor cantidad de peruanos posible. Y cada año siempre ha habido un elemento en positivo, siempre ha habido registros en verde, de que hay más peruanos conectados. Incluso en pandemia se considera el hecho de una mayor expansión no solamente de la conectividad, sino de los beneficios y sobre todo emprendimientos sobre esa conectividad. Más peruanos no solamente se conectaron, sino que más peruanos ganaron dinero también a través de Internet con proyectos personales, con mayor acceso a herramientas. Pero es la primera vez en la historia del país, desde que nos conectamos, que hemos perdido conexiones, que hemos bajado. ¿Es así? Así es. Mira, efectivamente, en el caso específico del Internet móvil, que recordemos que, y esto todos los quienes nos escuchan ahora lo tienen muy claro en su vida cotidiana, es mucho más utilizado el Internet móvil que el Internet fijo. Entonces, Mm, Internet móvil en particular llegó en concreto con la tercera generación, el 3G, hace aproximadamente una década, un poco más de 10 años, ¿no? un poco más, Y sí. desde entonces, efectivamente, los números siempre han sido al alza, porque el 3G empezó a esparcirse, a diseminarse, a ser cada vez más utilizado por los peruanos. Y por supuesto, cuando llegó el 4G años más tarde, con igual o incluso con mayor razón, porque ya las velocidades fueron mayores y era mucho más factible acceder a videos sobre las conexiones de Internet móvil. Y como tú bien dices, ya se desarrollaron una serie de aplicaciones que antes eran impensables. Entonces, siempre había un incremento, pero el año pasado, para ponerlo en cifras, el año 2021 cerramos con 26,6 millones de conexiones y al primer semestre de este año hemos cerrado con 26,0. Es decir, una caída de mayor al medio millón de conexiones móviles y que es una caída sin precedentes. Pero, a ver, o sea, consideremos que es más de medio millón de cuentas que han sido desactivadas que implican un retroceso en el término, por ejemplo, de cómo un emprendimiento puede calcular el impacto de un proyecto, o cómo un servicio puede llegar a más peruanos. Esto, o sea, entiendo que pandemia tuvo mucho que ver porque muchos peruanos se quedaron sin trabajo y no pudieron pagar un plan. Pero hay otros detalles adicionales que provocan esta nueva situación endémica del crecimiento de Internet en el país. Sí, mira, te podría comentar dos o tres elementos adicionales. De forma complementaria al Internet móvil, conforme primero hemos tenido una situación de cuarentena y luego ya estamos pasando a una situación que muchos definimos como híbrida, es decir, tratamos de estar fuera de casa, pero también si nuestra actividad laboral, de estudios nos lo permite, estamos en casa. El Internet fijo también es importante. ¿Y qué resulta? Que las velocidades que necesitamos los usuarios en nuestros hogares está creciendo de manera sustancial. Eso significa que debemos tener las tecnologías más avanzadas. Y como bien dijiste al comienzo de la conversación, la tecnología en Internet fijo más avanzada es la fibra óptica, lo que se conoce en inglés como FTTH o fibra al hogar. ¿No? Ujú. Por encima del HFC, que es la otra tecnología, y más aún con DSL, que todavía queda un poco de ello y que data pues desde el inicio del siglo. Entonces, ¿qué resulta? Que Perú es el país que cuenta con menor penetración, con menor tenencia de fibra óptica al hogar. Para que tengas nada más un par de cifras, ¿no? Mientras que el promedio en Sudamérica está en el orden del 30% y países vecinos como Uruguay del 75% y Chile 45%, acá en el Perú estamos en 10% de los hogares. O sea, realmente muy, muy por debajo en fibra óptica al hogar respecto a lo que deberíamos estar si queremos avanzar muy rápido en el aprovechamiento de esta tecnología en beneficio de todos. Claro, de hecho, lo mencionaba hace un rato, ¿no? La legislación que promovía el asegurar el 70% de conectividad o garantizar el 70% del plan contratado se aplica directamente a fibra, porque es un formato que lo soporta, pero hoy las conexiones son más mixtas, ¿no? El HFC, por ejemplo, coaxial y fibra. Pero esto también ha provocado una reorientación de los presupuestos de las operadoras en beneficio de más peruanos porque han tenido que optar luego de esta legislación de ¿qué hago? ¿Garantizo la velocidad a los ya contratados o extiendo nuevos planes a nuevos peruanos? Y pues la ley les impuso un camino claro, ¿no? Que es garantizar la conectividad.
Pero esto también, pues, habla un poco de la manera en que las operadoras han venido lentamente adaptándose a los cambios, ¿no? Hoy hay nuevos retos en el mercado, hoy hay jugadores claves en el tema de fibra que ya cuentan con más de la mitad de conexiones, por lo menos en la ciudad capital, pero aún, y pese a tener una red dorsal de fibra optimizada y bastante descuidada, dicho sea de paso, no le estamos sacando el provecho. Sí, bueno, mira, empiezo por lo último, sobre la red dorsal. La verdad es que no vale la pena dedicarle mucho tiempo porque es un fracaso rotundo desde el punto de vista de un proyecto promovido desde el Estado ¿Crees actualmente. que es irrecuperable? Perdóname, Carlos, eso. Eh, bueno, es recuperable, pero hace falta darle una vuelta de tuerca inmensa y no estoy seguro que en este instante sea ¿Prioridad? un motivo de prioridad por encima de, porque, Por digamos, si tú supuesto. contrastas esta evolución de cómo se ha desempeñado esta iniciativa público-privada, pero que era mucho de iniciativa pública en buena cuenta, versus lo que ha ocurrido con la expansión del lado privado, no queda ninguna duda quién es el motor del crecimiento del mayor acceso a Internet en el país. Es la inversión privada. Sí. Entonces, que es como ocurre además en los países que tienen mayor desarrollo en esta materia. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando con esta iniciativa legislativa que fue aprobada en junio del año pasado, ¿no? Y que ya tiene una fecha que es en diciembre, inicios, el 3 de diciembre, para iniciar su vigencia de crecimiento en la velocidad mínima garantizada de 40 a 70%. La situación que tenemos al frente es que en apariencia es una noticia muy buena para los usuarios, porque de pronto pues vamos a tener mayor velocidad. Pero ahí lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero, que los usuarios hemos tenido mayor velocidad sin necesidad de que haya ninguna ley. Porque si tú Ujú. miras cuántos gigas tienes tú en tu plan o cualquiera de los de quienes están ahora en la audiencia, quienes nos escuchan, cuánto tiene hoy día en su plan tarifario, cuánto lo tenía cuántos gigas tenía en su plan tarifario hace 5 años, eh, vas a notar que existe, como decíamos hace un rato, una diferencia muy, muy grande. Y en cuanto a velocidades en Internet fijo, mientras que hace 5 años tener 10 megas, 10 megabits por segundo contratados era algo pues rarísimo o era un nivel bastante alto, hoy día ya tenemos de 100, de 200, de 500 megas y hasta incluso hay planes comerciales de hasta 1 giga para los Sí, hogares. Y eso no ha necesitado ninguna ley. Lo único que ha necesitado es que la ley de la oferta y la demanda, ¿no? sí, Del claro. mercado. Entonces, eso por un lado. Y por otro, esta aparente buena noticia de una mayor velocidad acarrea detrás un perjuicio enorme, porque como la fibra óptica es la única tecnología que lo soporta en el caso de Internet fijo, ¿ya? Y la fibra óptica está siendo desplegada de manera progresiva por los operadores. Eso no, el despliegue de infraestructura no es algo que ocurre de manera instantánea. Entonces, al ser de manera progresiva, está avanzando en algunas ciudades según las capacidades de inversión que los operadores tienen, que ciertamente tengamos en cuenta que esta caída de precios, gracias a la competencia y que nos beneficia, también significa que, como Ciptel ha estimado, ha habido un ahorro de los últimos 5 años de 16.000 millones de soles para los usuarios, o sea, más de 3.000 millones de soles por año, porque este ahorro es en 5 años. Y Claro. justamente, ¿a cuánto asciende más o menos el presupuesto de inversión de los operadores por año? Un monto más o menos por ahí, entre 3.000 y 3.500 millones de soles. Entonces, los operadores ahora deben ser mucho más eficientes en las inversiones, pero además se encuentran con que existen una serie de iniciativas o normativas, quiero decir, de orden municipal, por ejemplo, que no facilitan que tomen una mayor velocidad para el despliegue de la fibra óptica. Entonces, en las ciudades donde no haya fibra óptica al hogar todavía, ¿qué es lo que le queda al operador como opción? Dado que técnicamente las otras tecnologías no pueden ofrecer el 70%, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que dejar de vender el servicio. Claro. Es que Y ahí eso va a viene un poco afectar a quienes quieran tenerlo. la jugada para... Entendamos que las operadoras son empresas privadas. Y las empresas privadas invierten. Y si invierten y no recuperan dinero, dejan de invertir. Y no está mal que una empresa, una operadora gane dinero. Al contrario, se trata de que gane dinero también para que invierta en infraestructura. Hay un acuerdo con el Estado, por cierto, para el desarrollo y el despliegue de infraestructura. Eso es parte de las licitaciones de bandas. Por eso estamos esperando la de 5G, para que también se invierta más. Y es ahí Sí. en donde el tema, pues, la gente no lo entiende, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, Carlos, se hablaba mucho de que las operadoras tenían que dar más ancho de banda, simplemente porque eran operadoras y podían abrir un caño general para dar más internet al usuario, cosa que es falsa y sobre todo
de un nivel de manipulación tremendo. Lo segundo, que las operadoras advertían acerca del alto consumo de datos y que esperaran un tiempo para poder regular y calibrar mejor los ductos por donde pasaba la cantidad de información requerida por el usuario en términos de descarga, porque la gente usaba más internet, porque la gente usaba más de videollamada, o sea, había muchos recursos que usábamos por internet y las operadoras tuvieron que adaptarse muy rápido y lo hicieron hasta cierto punto. Pero este concepto de la industria de telecomunicaciones mala frente al usuario por las evidentes y sobre todo indefendibles fricciones que la industria tiene con el usuario, tampoco es que justifiquen el hecho de que una operadora no tenga éxito como negocio, porque finalmente si una operadora o el grupo de operadoras y la inclusión de nuevos actores en el tema de las telecomunicaciones, el triunfo de estas empresas hace que las telecomunicaciones también sean mejores para nosotros. Y en ese sentido, Jesús, permíteme, ya que has mencionado esta posible dicotomía, ¿no? Entre público y privado, la verdad es que ya que hablamos de eso, mira, en servicios básicos para el hogar, que históricamente lo normal para todos los hogares debemos tener agua potable, electricidad, y bueno, y en los últimos años ya todos debemos ir tomando conciencia que el Internet es un tercer servicio básico para el hogar, Sin ¿no? duda. Entonces, tú tienes que, lo que mencionaba hace un momento sobre los precios, nada más para que esto lo tengamos muy, muy claro, mientras que en agua potable y electricidad la mayoría de empresas en el país son públicas, en telecomunicaciones son fundamentalmente privadas, y a pesar de ello, ¿qué tienes en cuanto a la evolución de precios? Si tú miras la última década, ¿ya? Los peruanos en promedio hemos reducido nuestros precios en telecomunicaciones, los precios de los servicios de telecomunicaciones por los cuales pagamos en el orden del 11%, mientras que el agua potable ha crecido en 74% y la electricidad ha crecido en 100%. ¿Ya? Incluso Ujú. mucho más que la inflación general del país de los últimos 10 años, que está en el orden del 50%. Entonces, ahí lo que estamos viendo es una gran diferencia sobre cómo esta mayor eficiencia en las inversiones, este despliegue masivo de los servicios, ha venido de la mano con una caída de precios y todo ello en el marco de cómo se desarrolla la inversión privada. Pero mira, regresando al tema este de la velocidad mínima garantizada, si me lo permites, es como si de pronto en la carretera panamericana del Perú, a cualquier punto de nuestro país, que como bien sabemos, en buena parte de esos tramos tiene concesionarios que se encargan de su mantenimiento contra el cual reciben un peaje. Imagínate que de mañana de manera automática le estuvieran obligados a duplicar el número de carriles. Sí, claro. Entonces, ¿qué va a pasar con el peaje? El peaje se va a poder mantener igual, Claro. si vas a No, tener el doble de pero carriles. ahí la empresa que cobra el peaje es mala porque sube el precio. No se puede, pues. No se Así es, no puede. se puede, ¿no? Entonces, fíjate, Dios ¿cuál es mío. el impacto concreto que tiene en Internet fijo, Internet móvil, este aparente beneficio? En el Internet fijo lo he mencionado. Si es que hay ciudades donde la fibra óptica todavía está en progreso, o sea, en camino de llegar, y no lo tienes aún, y tienes las otras que no van a poder cumplir con la velocidad mínima garantizada, ¿qué haces? Vas a tener que dejar de vender. Porque si tú vendes una nueva conexión de Internet fijo y no cumple con esta obligación normativa, lo que va a ocurrir es que Mm, vas a incurrir en sanciones del regulador. Y nadie vende exacto. para saber por anticipado que lo van a sancionar Claro. por esta incapacidad técnica. No es que el operador no quiera, sino que las otras tecnologías no dan para las velocidades que los usuarios estamos demandando. Y en Claro. el caso de Internet móvil es incluso más grave, al punto que, sobre todo en el ámbito rural, que como bien sabemos, en el ámbito rural, Internet móvil es la manera en que este servicio es cada vez más accesible para nuestros compatriotas que residen en centros poblados, precisamente en el ámbito rural. Ya ocurrió en febrero pasado que Proinversión, esta agencia del Estado que funciona como una suerte de banco de inversión para que los proyectos del Estado lleguen en beneficio de los ciudadanos, tuvo que postergar un concurso de espectro radioeléctrico, es decir, de entrega de este recurso sobre el cual ocurren los servicios móviles, tuvo que Ujú. postergarlo porque los operadores dijeron, si es que lo que vamos a recibir de espectro radioeléctrico para desplegar servicios en el ámbito rural va a tener la condición del 70%, no hay forma que podamos cumplir. Sí, claro. No hay manera que podamos cumplir porque la inversión que tendríamos que hacer en infraestructura es de tal magnitud
que va a ser insostenible. Y lo tuvo que postergar, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el impacto directísimo? Es que nuestros compatriotas en los otros poblados que iban a ser favorecidos con este acceso a Internet, simplemente ven esta situación, este beneficio retrasado hasta que algún día pues, la situación se corrija, ¿no? Entonces, digamos que con el paso del tiempo, incluso de manera previa que esta norma ya entre en funciones, queda muy visible cuál es el perjuicio que de manera muy directa acarrea para todos los usuarios y los no usuarios de Internet. Claro. Es que ahí tenemos que tener en cuenta en varios detalles para el que está escuchando esta emisión. Primero, dentro de todos los compromisos que una operadora asume al participar de la economía de un país, implica un contrato con el Estado en donde garantiza dentro del contrato la infraestructura que es capaz de aportar en beneficio de los peruanos. O sea, la licitación es un proceso en el que el Estado también gana muchísimo. Y las operadoras, pese a las directrices contrarias de gobiernos municipales, gobiernos regionales, el propio Estado a veces para el uso de espacios públicos para la instalación de antenas, las campañas terribles que hubo en los últimos años respecto a el impacto en la salud de la señal, del espectro. O sea, que terrible. Incluso el atentado de infraestructura durante pandemia en lugares de Lima y en otros puntos del país, que la gente se tiraba bajo antenas creyendo que le contagiaban el chip del coronavirus, tonterías de ese tipo, pues ha provocado que la infraestructura tenga una mayor inversión, incluso para recuperar eso. Tiempo, logística, infraestructura, el acoplar servicios básicos como la electricidad para que una antena funcione. Y en zonas donde no hay luz, no hay internet, por descarte. Entonces el desafío es tremendo. Y encima, colocarles una valla muy alta para asegurar que a la casa de alguien llegue el 70% como mínimo, cuando las variables son un montón. Que de repente hay una falla en el servidor del servicio que estás viendo, de repente hay una falla en el router que estás usando, de repente una ardilla se comió la fibra, como ya hemos hablado con operadores aquí en Metadata. O sea, hay innumerables variables que pueden afectar la regularidad de un 70% como mínimo, incluso en fibra. Y es por eso que es absolutamente improbable de que una operadora pueda decir, ok, procedo con estas normas. O sea, ¿qué pasa? Si esto sigue, de plano alguna operadora tiene derecho a decir, ya no crezco. Por completo, mira, de hecho, la semana pasada Ociptel publicó un ranking de calidad de servicio relacionado con precisamente las condiciones de velocidad que los usuarios recibimos, pero no la velocidad mínima garantizada, sino la velocidad. ¿Cuál es en megas lo que recibimos, ¿no? Y eso es algo muy saludable porque eso permite que los usuarios sepamos cuánto recibimos de velocidad cada operador y que sea el mercado, los usuarios, quienes decidamos con qué operador nos quedamos o migramos o etcétera, ¿no? Entonces, eso, por un lado, es muy favorable, pero por otro lado, ¿qué significa? Significa que eso funciona mucho mejor que una regulación de la calidad, que en oficina existe una discusión sobre qué es lo mejor para el usuario y toman decisiones a partir de lo que en una oficina pueden elucubrar, en vez de dejar que sea el usuario quien decida qué es mejor o no para sí mismo. Pero por otro lado, tenemos que los usuarios exigimos cada vez más calidad, pero como tú bien acabas de decir, al mismo tiempo muchos no están de acuerdo con un mayor despliegue de infraestructura móvil en sus localidades. Si es que no vamos a tener más infraestructura, ¿cómo hacemos para tener más velocidad? ¿No? Exacto. Entonces, es fundamental que todos tomemos conciencia de la importancia de que si queremos seguir avanzando en los beneficios que la tecnología nos entrega, debemos también no solamente permitir, sino hasta exigir a las autoridades locales, municipales, a que faciliten el despliegue de infraestructura, sobre todo móvil, y bueno, y también fibra óptica, para que nuestras velocidades, las condiciones en las que recibimos el servicio cada vez sea mejor. Sí, y sobre todo que hay una deuda enorme respecto a la manera en que comunicamos estos beneficios y logros, ¿no? Por lo general, siempre cuando se hablan de tecnologías como el 5G, el 4G, de hecho, el 5G está entrando en una etapa bien ilusoria, en donde ni siquiera el mundo entero, en las sociedades más desarrolladas, cuentan con un servicio 5G de fuste, porque es verdad, o sea, ningún país del mundo puede decir, tengo el 100% de cobertura 5G, ninguno, o sea, ni China, creo.
Y se crean demasiadas ilusiones respecto al cambio de paradigma que implica la implementación de 5G, como la potencia de las industrias, las redes privadas 5G, la seguridad va a ser mucho mejor por el monitoreo en tiempo real. O sea, hay demasiadas promesas y lamentablemente se ha idealizado demasiado. Creo que ni siquiera con 4G se idealizó tanto el salto generacional. Y Mira, ahora estamos notando una brecha más evidente porque no solamente estamos bien lejos de una promesa, sino que incluso en el presente no hay la base sólida para el despliegue porque no tenemos una filosofía de despliegue acorde con los tiempos que necesitamos resolver. mira, quisiera aprovechar tu comentario último para decir que Perú hoy día, bueno, históricamente, pero a la foto de hoy, estamos atrás respecto a nuestros países vecinos en cuanto a desarrollo del acceso y el uso del Internet, y eso es mirándonos hacia afuera. Y Ujú. si nos miramos hacia adentro, si tú incluyes a Lima y a 3 o 4 ciudades más, en el resto tienes a su vez una brecha enorme. Solamente para dar una cifra, en el caso de el usuarios em, del servicio de Internet fijo, tienes 5 ciudades, 5 departamentos, quiero decir, donde la penetración de hogares, o sea, 3 de cada 10 hogares tienen Internet. En el caso de Lima es 5 de cada 10 hogares, pero tienes un total entre 6 y 8 departamentos del país, donde menos de 1 de cada 10 hogares tiene acceso a Internet Dios fijo. santo. Y todos ellos están en la sierra y en la selva de nuestro país. Entonces no nos podemos permitir eso, ¿no? Como país, sino tenemos que crear las condiciones para que la infraestructura y por lo tanto los servicios puedan llegar a cada vez zonas más extensas de la patria. Ya. Ahora, ya para terminar, Carlos, no quiero ser apocalíptico ni fatalista, ya, porque finalmente lo que buscamos es una esperanza de que esto pueda revertirse, ponernos un poco al día, mejorar los indicadores, ver qué hacemos, sobre todo desde el lado legislativo, para mejorar los indicadores, que finalmente son los que avalan el crecimiento económico. Si tú haces leyes para afectar el crecimiento económico, los indicadores se van abajo irremediablemente. O sea que también hay voluntad política que tiene que cambiar. Sin embargo, a lo largo de estos años hemos visto que la dinámica de las telecomunicaciones siempre ha sido un tema lateral, en donde las telecomunicaciones en el Perú son más vistas como infraestructura y no como función de servicio. Y hoy es inevitable hablar de la tecnología como función de servicio en áreas como la salud, la educación, el transporte, la seguridad ciudadana, el control político. Todas las áreas productivas del país necesitan el agro, la minería, tecnología y conectividad. Y pese a eso, el debate se posterga, se prolonga, se diluye en algunos casos. ¿Crees que, a tu criterio y viendo el elemento histórico de la línea de tiempo de desarrollo de las telecomunicaciones en el país, esto en un par de años pueda revertirse? Mira, hace unos días tuvimos la oportunidad de participar gracias a una asociación internacional llamada 5G Américas en una conferencia precisamente internacional con colegas de todos los países de la región latinoamericana y encontramos que existen algunos elementos como común denominador respecto a los desafíos. Y tú, lo que tú has mencionado es clave, es decir, la naturaleza transversal de los impactos positivos o beneficios que las tecnologías generan. Y esto va haciendo cada vez más visible conforme las generaciones, en el caso de Internet móvil, van avanzando. Es decir, en 4G, la cantidad de aplicaciones que aparecieron para la vida cotidiana crecieron de manera exponencial respecto a lo que fue 3G, porque las velocidades tuvieron un crecimiento importante. El nivel de disrupción que va a haber respecto a 5G a 4G va a ser mucho mayor de lo que fue de 4G a 3G. Eso quiere decir de que aquí a unos pocos años va a haber una cantidad de aplicaciones que actualmente no nos imaginamos. Porque ahora Ujú. hablamos de vehículos autónomos, hablamos de la minería inteligente, una serie de cosas que ya más o menos son avisorables, pero estamos seguros que muchas aplicaciones que hoy día no nos imaginamos van a ser las que existan de acá a unos años. ¿Qué es lo importante? Dos cosas. Uno, que no nos quedemos atrás. Lo que ha ocurrido en el último año de retroceso en estos indicadores para Internet móvil, Internet fijo, el uso de Internet, que incluso terminan reflejándose en el PBI de las telecomunicaciones, que como nunca, este año el PBI de telecomunicaciones va a crecer cero.
0%. El PBI del país va a crecer en 3%, según el Banco Central. Telecomunicaciones, que normalmente ha sido un motor de la economía, este año va a crecer menos que lo que crece el PBI del país. Entonces, eso es lo que no lo podemos permitir. Tenemos que revertirlo pronto. Pero ya que mencionas la naturaleza transversal del tema, adquiere en efecto un carácter de visión país y por lo tanto de una acción política. Te puedo decir, bueno, si bien es cierto, no hemos venido aquí a conversar de política porque no es lo Ujú. nuestro, sí te puedo decir que cuando uno revisa los discursos presidenciales de los últimos años, cada vez ha estado más presente el contenido digital, ya se habla de transformación digital, se habla de tecnologías móviles, en fin, últimamente más de teletrabajo y tal, pero infortunadamente el último discurso presidencial fue el más pobre. Sí, No habló prácticamente nada de lo que se venía, de lo que debería venir en telecomunicaciones, en conectividad digital. Nada sobre espectro radioeléctrico, nada sobre la red dorsal, nada sobre fibra óptica para los hogares, absolutamente nada. Entonces, eso es muy grave porque esta naturaleza transversal, en el sentido de que las tecnologías de información y comunicación impactan en educación, en salud, en la actividad productiva de las pymes, de las grandes empresas, en fin, en los trámites con el gobierno, etcétera, determina que el nivel de coordinación sea mucho mayor que lo que era antes. Ya el tema digital no es un tema de un ministerio, es un tema de todos, ¿no? Y lo que la experiencia enseña en los países más exitosos de la región es que eso implica que la visión política proviene del presidente de la República. Entonces, desde ahí debe de venir, porque acuerdo. es tan transversal que no podemos seguir funcionando, el Estado no puede, como hacedor de la política pública, seguir funcionando como una suerte de compartimientos estancos, cada uno avanzando por su cuenta. Por lo tanto, a tu pregunta concreta, si es que esto puede ser revertido, yo diría que los ciudadanos tenemos que exigir que sea revertido, así como exigimos que el agua potable llegue cada vez más hogares, que la electricidad llegue cada vez más hogares, deberíamos exigir que el Internet llegue a cada vez más hogares y que, por lo tanto, las autoridades puedan responder ante esta exigencia ciudadana. De acuerdo, de hecho el 28 de julio de este año en Newsgeek publicamos una nota respecto a las omisiones en temas de tecnología que se extrañaron en el discurso del presidente Pedro Castillo. Si bien se habló del incentivo tributario de importación de vehículos eléctricos, se habló, por ejemplo, de la masificación del gas, no se habló de la red de carga de esos vehículos. Se habló también del incremento de puntos de acceso en 2.000 centros poblados. Se habló también de, básicamente, la posibilidad de un servicio satelital que beneficie a 1.028 centros poblados, a más de 250.000 de peruanos, pero no hay detalles sobre la empresa, no hay detalles sobre la velocidad, no hay detalles sobre la velocidad de conexión de los puntos, la disponibilidad, la infraestructura asociada, ni tampoco se habló del inicio de la licitación para las bandas 5G, que es otro tema que también está en deuda. Asimismo, el estado actual, no hay un estatus actual de la red dorsal de fibra, que hasta el reporte del 2021, de cada 100 soles que salían del estado para mantenimiento, regresaban 3 soles. Y esto, pues, es un agravante que tenemos que ir monitoreando porque es una omisión que atenta contra el nivel de conectividad del país, que es lo que tenemos que entender. Si queremos mejores servicios, más despliegue, tenemos que vigilar de que los contratos se cumplan y que el Estado cumpla su rol no solamente de regulador, básicamente con instituciones como OCIPTEL y otras tantas que puedan intervenir en beneficio de los peruanos, sino también de que las empresas comprometidas hagan su trabajo, pero el Estado les permita cumplirlo. Y el Estado tiene que cumplir su trabajo de permitir y fomentar la infraestructura. En este caso, no está ocurriendo. Por primera vez en nuestra vida digital democrática hemos tenido un retroceso en el acceso a Internet en el país y no podemos darnos el lujo de provocar una tendencia de retroceso de la conectividad ahora que hay tantos peruanos y peruanas que basan su economía en el acceso a Internet. Carlos Guamán, economista digital y también miembro de DN Consultores, estuvo aquí en Metadata. Muchas gracias por el tiempo, Carlos. Gracias, Jesús, y pues gracias por la oportunidad y pues hasta cualquier otro momento.